Nuestra historia empieza con Subin, siendo obligada por su madre a ir a citas a ciegas. Pero lo peor es que su madre pagaba para ellas. Ella ya les había dicho muchas veces que no tenía planes de casarse. El dinero que gasta su madre podría gastarlo en mejores cosas. Ella no anhelaba un matrimonio, y mucho menos porque no va a haber hombre que se quiera casar con ella, sabiendo la condición de sus padres. Pues los hombres que conocía, al saber la condición de su padre y saber que serían unas personas que tendrían que cuidar mucho, ellos huían de inmediato. Sacaban lo peor de ella, pues siempre salía el tema de los padres y ella terminaba terriblemente enojada. Y esto era de siempre. No le interesaba para nada el matrimonio. Pero así al salir del lugar, se encontraba lloviendo. Ella, dispuesta a irse a su casa, fue cuando notó una madre y su pequeña corriendo de la lluvia, y les terminó dando su sombrilla para que fueran más refugiadas, pues Subin siempre fue una excelente persona. Y así fue cuando salió corriendo, pero al adelantarse más, se encontró con un hombre extraño, que la asustó de inmediato. Este era Ye-jun, que como siempre le decía que ella no ha cambiado para nada, siempre ayudando a los demás, además de que seguía con su mal carácter. Y esto era algo que los dos sabían y los dos mismos tenían. Y pues es que en realidad él había venido a algo. Él había venido a cobrar su deuda, una deuda de hace 10 años. Pero lo sorprendente para ella fue saber lo que quería a cambio de esa deuda. Y así Ye-jung rápidamente le dijo que se casaran. Ella no entendía para nada qué es lo que estaba hablando, pero así él rápidamente le decía cómo estaban sus padres, qué tal estaba su tienda. Y ella lo sabía, bien gracias a él. Pero antes de que empezaran a pelear a plena calle, le decían que tenían que hablar en un lugar más privado. Y así a la fuerza y no queriendo, tuvo que hacerlo. Además, no entendía a dónde se habían ido sus modales, pues como tenía una sombrilla y dejaba a una mujer en plena lluvia. Pero así los dos empezaban a pelear. Realmente sabían que ninguno de los dos había cambiado. Y es que en realidad ellos no se llevaban para nada. Pero es que Ye-jung tenía un motivo oculto. Tenía que casarse rápidamente, pues si no lo iban a desheredar de la empresa. Y este motivo lo molestaba mucho más, pues sabía que no era verdaderamente hijo de su padre, pero no entendía por qué hacerle esto. Así le revelaba que a su abuela solo le quedaban 6 meses de vida, y ella esperaba verlo casándose. Así que esta era su oportunidad perfecta. Y así le volvería a repetir a Subin que se casaran. Y pues es que la verdad ella no quería, no entendía ni por qué salía con ese tema. Hace mucho tiempo no se veían y que él saliera con que se casaran. Y ella para nada lo entendía. El matrimonio no es un juego. Pero así él le proponía algo en claro: permanecer 1 año casados. Después de ese año cancelará toda la deuda por completo. Y esto la molestó por completo. Creía que por tener dinero la iba a humillar así, le iba a decir esas cosas. Claro que no, pero así él le decía que lo pensara muy bien. Tanto él como ella no tenían intenciones de casarse, era la oportunidad perfecta. Por eso sus citas a ciegas fracasaban siempre. Así Subin se daba cuenta que él la estuvo investigando, y él le decía que sí. Sabía y lo conocía, que siempre tiene un plan. Y claro que lo sabía. Sabía que Ye-jung siempre actuaba así. Pero de todas formas ella le decía que no. Hará lo que sea para pagarle. Así él le decía que cómo lo hará. Le dio 10 años para pagarle, sin intereses, y aún así no pudo juntar nada. Pero no solo era eso. Si aguantaban 1 año, no habrá deuda, sino también le proporcionará a sus padres todo. Pero ella solo pudo sacarle el dedo y decirle que esa era su respuesta, para finalmente irse completamente molesta. Además
de haberle robado su paraguas. Así llegaba a su casa. De inmediato su mamá le preguntaba cómo fue su cita, pero ella de verdad estaba tan cansada para decirle que fracasó de nuevo. Justo así se iba a la cama, pensando en todo lo que pasó y la deuda que tenía que pagar. Pues es que hace años, Jae-young le prestó dinero para pagar el tratamiento de su padre, para poner el restaurante que tenía ahorita su madre y, por supuesto, para pagar los préstamos que habían hecho. Pero lo peor es que no había juntado nada y ahora él venía con una propuesta de matrimonio. Era tan agotador pensar en esto. Ellos dos se conocían desde sexto año y el momento y las circunstancias que los llevaron a vivir juntos, sabía que su destino estaba destinado a chocar. Al conocerse en sexto año, Jae-young era el chico nuevo del que todas hablaban. Ella siempre intentó ser amigable con él, pero él siempre fue grosero con ella. Y así empezaron su eterna rivalidad entre ellos dos. Pero un día ocurrió un accidente. Se aproximaba un viaje escolar donde todos tenían que pagar una cuota. Un día, al ir caminando, vio algo y escuchó algo que no debía. El abuelo de Jae-young lo estaba golpeando por pedirle dinero para el viaje escolar. Lo horrible de esta situación fue que Jae-young se dio cuenta que ella lo había visto todo. Y ella, por querer ayudarlo, le iba a dar su cuota para el viaje escolar. Pero como le dio mucha pena y sabía que Jae-young la iba a rechazar, además de ser grosero con ella, lo hizo a escondidas. Pero justamente un niño había perdido su cuota y no sabía dónde estaba. Rápidamente empezaban las sospechas a Jae-young, pues todos sabían las condiciones en las que vivía y que era pobre. Incluso ella trató de aclarar las cosas, pero nadie le creyó. Para después de que ese niño encontrara su dinero perdido dentro de un libro, pero el daño ya estaba completamente hecho, porque ella había ido a pedirle perdón, diciéndole que quería ayudarlo, pero Jae-young se puso a la defensiva y de manera grosera le decía que no quería su ayuda y le prometía que se vengaría de ella. El mismo dolor y vergüenza que le hizo sentir, ella se lo haría sentir. Su familia había caído en un par de desgracias, teniendo que mudarse de lugar a una casa más pequeña. Y es que las tragedias no dejaban en paz la vida de So-bin. Cuando unos delincuentes atacaron el puesto de su padre, y su padre tuvo un accidente impidiéndole caminar bien otra vez, y eso lo había frustrado mucho. No tenían dinero y estaban careciendo más con el tratamiento de su padre, pero irónicamente solo una persona vino a ayudarla. Jae-young. Él fue el único que se acercó a ayudar a su situación. Así fue como Jae-young le prestó tanto dinero para salvarlos de esa crisis. Le dio 10 años para pagar eso, pero ella sabía sus claras intenciones. Esta fue la forma de vengarse cuando ella lo humilló por querer ayudarlo. Incluso les dio contrato y todo para finalmente decirle que eso es lo que harían los grandes amigos, para después aclararle que no se sintiera mal. No le estaba regalando dinero, se lo iba a cobrar. Pero eso solo la hizo molestar. Sabía lo que estaba haciendo, se estaba vengando, y entendió la forma que él se sintió tan humillado, justo como lo estaba sintiendo. Justamente había sido ascendida como gerente en el restaurante donde trabajaba, e invitó a sus compañeros a una parrillada. Y fue así como se terminó gastando el dinero del mes. Pero es que en realidad ella trabajaba tan duro, pero así como se lo ganaba, se lo terminaba gastando. Aún así, también estaba agradecida con Jae-young, pues él, de todas formas, le permitió pagar esa deuda en partes. Pero ahora no entendía cómo venía con esa locura de que se casaran. Pues es que en realidad ella había ahorrado lo suficiente, pero de nuevo su padre se enfermó. Y justamente en su cabeza empezaba a escuchar a Jae-young diciéndole eso, pues solo sería un año.
Le aseguraba que para el resto de su vida, ella y sus padres no tendrían que batallar con nada. Pero de todas formas no solo podía aceptar y hacerlo. Había muchas cosas por las cuales no aceptar, y había otras tantas por las cuales sí aceptar. Pero es que tampoco se quería ir a lo fácil. Pero así al día siguiente, acudió a una boda de sus amigas. Incluso escuchaba cómo sus demás amigas hablaban la suerte de la novia. Se casó con un hombre rico. Tenía la vida solucionada. Pues es que en realidad ella siempre soñó con ser la esposa de alguien. Pero rápidamente se desvaneció ese sueño. Pero justamente le llamaba la atención que sus amigas hablaban de alguien tan guapo, incluso queriéndose sentar en la misma mesa que él en la hora del banquete, cosa que le llamó la atención a Subin, pues ese hombre le parecía conocido. Ese era Jae-young, quien también había asistido a esta boda. No entendía cómo Jae-young estaba en esta boda y de parte del lado del novio, pero así corrieron al banquete, incluso disfrutando de toda la comida que había aquí. Pero esto aprovechó Jae-young para decirle que ve que todavía tiene ese gran apetito. Pero así le preguntaba qué estaba haciendo aquí, y así Jae-young le decía que no es nada de lo que piensa. El novio es hijo de uno de los gerentes de su empresa, así que por eso vino a la boda. Pero esto no lo aceptaba Subin, pues era mucha casualidad. Incluso le aseguraba que la estaba siguiendo, pero él no entendía por qué la seguiría a ella. ¿Qué clase de persona cree que es? Pero también llamaban la atención de todos, pero así que rápidamente Subin se servía y se iba corriendo. Y así al tomar asiento se daba cuenta que ella pensaba en un principio que la gente que se había sentado con ella era pura gente mayor. Pero ahora era diferente, había puras personas jóvenes aquí. Y lo raro es que uno de ellos llamaba a Jae-young para que se sentara ahí también. Pero así sus amigas le preguntaban si es que lo conocía. Ella de inmediato lo negaba, pero así le preguntaron a Jae-young y este lo confirmaba que fueron amigos en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Así sus amigas estaban muy felices y al mismo tiempo le decían que por qué no le habían presentado a un compañero tan guapo como él. Pero así también le preguntaban a qué se dedicaba, pues escuchaba que todo mundo le decían director, pero así revelaban que era dueño de la agencia de viajes K, del grupo K, la agencia más grande de viajes en Corea. Todos completamente emocionados, menos Jae-young y Subin, que esto les daba completamente igual. Pero al mismo tiempo llegaba alguien más, saludando a las amigas de Subin, y también la reconocía a ella, que de inmediato se hacía un lugar en la mesa. Que inmediato les preguntaba por qué se ven así. ¿No están felices de verlo acaso? Pues él era el más insoportable en la escuela. Y ahorita sí, y ebrio, claro que lo era mucho más. Y claro, Subin era la única que le decía que claro que no le agrada verlo. Pero este le decía que amaba que todavía fuera tan peleonera, para al último decirle cariño. Y esto le daba risa a Jae-young, que sí sabía y lo confirmaba, que Subin seguía igual y le gustaba pelear. Pero él inmediatamente empezaba a presumir, incluso diciéndole que le iba bastante bien en su trabajo. Y esto lo odiaba a Subin. Seguía como siempre. Antes de irse al servicio obligatorio militar, intentó conquistarla varias veces. Y obvio que esto lo molestaba y lo hacía sentir avergonzado. Pero como forma de vengarse hacia Subin, le preguntaba qué pasaba con el chico con el que salía, el que estudiaba medicina, pues todos pensaban que se iban a casar. ¿Qué había pasado con él? Pues se había enterado que se había casado con una chica rica y la había dejado. Y esto sí la hizo molestar. Pero al mismo tiempo le decía que sí, pues la reacción tan enojada que hizo era claro que esto fue verdad. Así finalmente él estallaba en carcajadas. Le parecía tan gracioso poder
humillar a Soobin para seguir diciendo que nadie quería casarse con una mujer que fue usada y después tirada. ¿Quién se iba a casar con ella? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Pero esto lo hacía enojar demasiado. Y claro que sus amigas lo sabían. Lo peor que podías hacer es hablar sobre el ex de Soobin. Pero antes de que hiciera algo peligroso, Jaeyoung la detenía. Le decía que no era necesario responderle a un charlatán como él. Solo gastaría su energía. Y este se lo tomó para mal, diciéndole que ¿acaso no sabía quién era él? Pero así Jaeyoung le aclaraba algo. No le importaba quién era, ni qué fuera, ni qué hiciera. Así para tomar la mano de Soobin y decirle que no prestara atención. Pero así él aprovechaba para seguir insistiendo, burlándose, pues había encontrado a alguien que sí la iba a soportar con ese pasado. Pero así Jaeyoung volvía a interrumpir, pidiéndole que dejara de estar hablando esas cosas, para seguir tomando la mano de Soobin, intentando calmarla y diciéndole que lamentablemente este charlatán arruinó su momento, así que es mejor que fueran a buscar algo delicioso para comer, haciéndole estremecerse, pues era tan extraño ver a Jaeyoung siendo tan amable con ella. Y eso llamaba la atención de todos. Eran tan cercanos. Pero así molesto se paraba y les decía que ya lo habían cansado, para intentar hacerle algo a Soobin. Pero rápidamente Jaeyoung tomaba un vaso de agua y se lo vaciaba completamente encima, y le decía que ya se había pasado, justo al mismo tiempo que venía la seguridad para sacarlo, y así también le pedía que ya se había pasado, mientras sostenía a Soobin tan cerca, para al final siendo abordados por todos, preguntándole si se encontraban bien. Y finalmente sus amigas pidiendo una explicación. Al final sí salía con Jaeyoung, a lo cual rápidamente negó. No podían salir, pero la sonrisa de Jaeyoung, mirando a Soobin, hizo pensar a todos que sí es cierto. Ellos dos estaban saliendo, haciéndola enojar. Ya sabía su trampa. Que dejara de estar dando vueltas al asunto y por fin se casara con él. Al final afuera discutían sobre qué es lo que pasó, pero si Jaeyoung le decía que no empezara a pelear. Le había salvado, debería de estar agradecida. Y aunque Soobin le decía que no le pidió ayuda, Jaeyoung le volvía a sacarlo del pasado. Él tampoco le había pedido ayuda para nada. Pero si algo molesta le decía que quería aclararle algo, pues es que en realidad no lo ayudó. La presionó más para que aceptara casarse con él. Un plan maestro para que el plan de su matrimonio funcione. Dejar eso en claro enfrente de sus amigas para que la presión le hiciera decir que sí. Y así Jaeyoung le dijo que sí. No imaginaba que fuera así de listo. Y así ambos empezaron a pelear. Incluso queriéndole dar un golpe, ella terminó resbalando, pero Jaeyoung la salvó de caer para decirle que al final seguía siendo una persona sin modales. Pero así finalmente diciéndole que vayan a comer, pues le hizo la propuesta y ella solo se quedó callada, pero ella no quería. Incluso le decía que pasaba, no quería ir a comer con él. Pero él le parecía gracioso. No le estaba pidiendo nada más, se estaba contradiciendo, no le iba a convencer de nada, solo le iba a invitar a comer, pues ya sabía el hambre que tenía y que no había comido bien. Solo eso. Incluso podía invitarle a un trago. Quería invitarle un trago, no se preocupara, él iba a pagar los tragos que quisiera. Pero así Jaeyoung le volvía a decir que se apurara. Era un hombre muy ocupado. Pero esta escena solo hizo que se sintiera un poco extraña. Pero así aceptaba. Igual que aceptaba que Jaeyoung sí era un hombre guapo. Pero como las situaciones habían cambiado, entendía perfectamente lo que él sintió y debería de estar agradecida con él. Incluso ahora la defendió de Jin-san y debía admitirlo. Se sintió bien ser ayudada por él. Pero ahora que creció,
se daba cuenta de las cosas y que Yeyun de pequeño reaccionó así porque no entendía y no sabía cómo dar las gracias. Pero también ya se encontraban en su auto y así se daba cuenta lo lindo y extravagante que se veía. Pero también Yeyun le preguntaba qué es lo que quería comer, pero realmente Soobin decía que él escogiera, pues al final es el que iba a pagar, para así decirle que entonces serían una parrillada. Sabía que amaban las parrilladas y mucho más las carnes. Pero antes de dirigirse al lugar, su celular sonó. Era una llamada de su abuelo, que le informaba el lamentable suceso de que su abuela se había desmayado, cosa que lo hizo frenar de golpe, y asustando a Soobin, pues tenía miedo que de repente empezó a manejar como si estuviera loco. Y así empezó a preguntarle qué es lo que estaba pasando. Ahora dónde se dirigían de manera rápida, pero así le hacía saber que su abuela se había desmayado. Y claro que Soobin lo notó. Notó como Yeyun se alarmaba y se ponía demasiado preocupado. Pero así de todas formas, le dijo que se apresurara. Así habían llegado rápidamente al hospital, donde veían a su abuelita que recién despertaba. Y es que realmente Yeyun estaba muy preocupado. Estaba tan aliviado que su abuela despertara. Y ella realmente estaba feliz. Era la única que amaba a Yeyun en la familia, quien la alentaba y le decía que no pasará nada malo, ella estará bien. Pero así Soobin estaba afuera escuchando todo y se arrepentía de no haberse quedado en el carro, pues es que la verdad no quería interrumpir, pero también quería agradecerle por todo lo que hizo por ella. Pero así al querer echar un vistazo, fue vista por el abuelo, quien le preguntaba qué es lo que hacía ahí. Pero así ella se presentaba y le decía que era una amiga de Yeyun, pero rápidamente la confundió con su novia y la arrastró adentro. Pues era obvio, de seguro estaba con ella cuando recibió la llamada. Pero así se alarmó Yeyun al ver que su abuelo llegaba con Soobin hacia adentro. Y así le presentaban y le decían que esta jovencita adorable era la novia de Yeyun. Pero esto la ponía feliz, nadie la había llamado adorable. Pero así la abuelita se levantó, le decía que quería ver a la novia de Yeyun, realmente estaba emocionada por conocerla, pero al momento de querer levantarse, casi se resbala de la cama, alarmando a todos completamente. Pero fue atrapada por Soobin, quien la había atrapado antes de que cayera. Pero algo inusual es que Soobin había llamado la atención de ellos. La abuela estaba feliz de que su hijo tuviera una novia así de adorable como ella, y así revelaba que se conocían desde la primaria, y estaba agradecida de que tuviera una hermosa novia como ella. Pero esto también le removía el corazón. Hace mucho nadie le decía nada así. Pues la verdad, la familia de su ex siempre se burlaban de su pobreza, y esa ruptura hizo que dejara de creer en el amor. Pero ellos eran completamente diferentes a esa gente que fue tan desagradable con ella. Pero así Yeyun no podía evitar darle una mirada extraña a Soobin y pensar que efectivamente Soobin era la indicada para su plan. Pero así al regresar al carro todo se sentía completamente incómodo. Pero así Yeyun la había llevado a comer. Y volvía a mencionarle sobre la propuesta, pues es que realmente no tenía motivos para rechazar la oferta. Pero antes de que se atreviera a rechazarlo, le decía que el dinero que le prestó no era de él. Pues sí, él le había contado a su abuela que la única amiga que tenía estaba pasando por problemas. Y así fue cuando su abuela le prestó el dinero, en secreto, un secreto de solo ellos dos. Al final de cuentas ese dinero era de ella. Pues es que la verdad no quería sonar como chantaje, pero esta era la única forma de convencer a Soobin. Pero así Soobin se sentía que se estaba hundiendo. No era tan fácil hablar de eso, no era tan fácil hacer. Sabía que no quería casarse, pero era lo peor tener que fingirlo. Pero así ella yo le decía que no solo era eso. Su padre es un hombre de palabra. Le dijo que si no conseguía una esposa, realmente lo iba a dejar sin nada.
Y es que si él realmente lo hacía, el dinero que le quedaría es el dinero que solo le prestó. Pues es que la verdad, él fue abandonado desde pequeño y fue cuidado con su abuelo cuando su mamá se fue. Y obviamente su abuelo era un alcohólico y siempre gustaba de golpearlo. Pero un día apareció su mamá y es que en realidad lo llevó a la casa de su nueva familia. La única persona que lo trató bien fue su abuela, pues incluso su madre hacía excepciones con él. Presentaba como su único hijo y el mayor a su medio hermano. Y por estos motivos él decidió quedarse solo, apartándose de los demás. Y la persona que lo mantenía a flote era su abuela, quien le prometió que se casaría antes de que ella se marchara. Pero así su bien le decía que tenía curiosidad. ¿Su abuela significaba tanto para él? Pues él realmente parecía enojado con los demás miembros de su familia, pero así él le decía que sí era cierto. Pues podría ser su hijo legal, pues lo había adoptado, pero no lo consideraban como su hijo de verdad. Incluso él sabía que no pertenecía a esa familia. Es por eso que su padre siempre lo pone a prueba y quiere organizar su vida. Pero así, después de que pase el año de su matrimonio, él se marchará del país con la herencia que le tocó. Pero así Subin lo que entendió es que ellos eran un par de ladrones que solo le robarían a su familia. Pero para este punto Subin ya estaba muy borracha. Pero así, Jaeyoon también le decía que hablara bien, que fuera directa. Pero ella solo le dijo que vivir de esa forma pudo ser muy difícil. Incluso tenía ganas de consolarlo, pero sabía que eso le disgustaría. Pero así Jaeyoon por fin le dijo, si quería hacerlo sentir mejor, solo aceptara su propuesta. Es una situación en la que los dos ganarán. Pero así Subin le preguntó que si todavía lo odiaba, y Jaeyoon le decía que sí. Pero antes de que Subin siguiera hablando, Jaeyoon le dijo eso, que eso no podían generar ningún apego, ningún sentimiento entre ellos dos. Necesitaba a alguien que solo pensara en el dinero, como un trato, como un negocio. Por eso fue su primera opción. Sabía la clase de mujer que era, pero si se desarrollan sentimientos eso no sirve. No la utilizaría, no le serviría para nada. Pero así Subin le preguntó entonces que, si algo pasara, ¿realmente la abandonaría? Y él fue sincero, con sinceridad le contestó que sí. Si realmente ya no le sería útil, la abandonaría sin pensarlo, pues es que realmente no tenía ningún motivo para mantenerla a su lado, para finalmente dejarle dinero en la mesa y decir que después de todo tomara un taxi. Cuando estuviera sobria hablarían. Pero ahora que sabía toda esa información, estaba seguro de que no la dejaría ir tan fácil. Los dos estaban al borde del precipicio, pero Subin solo se lamentaba. ¿Cómo era posible que solo la abandonara así? Pero así ella tomó el autobús, camino a casa pensando en todo lo que hablaron. Pues ahora se encontraba haciendo cuenta, pues es que en realidad todo lo que había ahorrado tuvo que gastarlo por el accidente de su padre. Incluso lo que antes soñaba de joven de poder comer y disfrutar nunca se cumplió. Eso lo hacía caer en su cruda realidad. Pues si realmente quería pagar esa deuda, tenía que dar prácticamente su sueldo, tener otro trabajo. Realmente de esta forma su vida era muy miserable. Pero no entendía por qué esa situación, por qué orillarla a eso. ¿Podría tan siquiera dejar su orgullo y aceptar en eso? Solo sería un año y todo acabará. Tal vez después de ese año sería felices todos. Incluso pensar en sus padres. Ya no tendrían que trabajar día y noche. Pero así salía de su trabajo, demasiado cansada como siempre, solo queriendo ir a su casa a descansar. Pero justamente en ese momento alguien la llamó. Era su exnovio, quien le decía que había pasado tanto tiempo, y esto la alarmó por completo. Era una persona que no quería ver. De todas formas le dijo que no se acercara. Pero él lo ignoró por completo, tocó su frente y le pidió perdón. Pero desde que terminaron y resultó tan herida, ella planeó miles de cosas por si se lo volvía a topar de frente. Pareciera que él estaba pidiéndole perdón.
pero le decía que ni volviendo a nacer volvería con él, incluso preguntándole si todavía estaba enojado con él. Pero sí, Sobein le daba la razón, estaba demasiado enojada y molesta con él. Incluso hasta el día que muera seguirá enojada. Y justamente alguien la llamaba. Ella realmente nunca aceptaba llamadas de números desconocidos, pero esta era una forma de distracción. Así que atendía el teléfono y para su sorpresa era Yeyun. Así que iba a aprovechar esto. Y fue sorprendente para Yeyun escuchar cómo Sobein le decía cariño, actuando como si fueran unos novios muy amorosos, pues realmente no se iba a dejar humillar por su exnovio. Claro que no. Tantos años de sufrimiento por su culpa, perder la esperanza del matrimonio. Así que esta era su oportunidad.